Hola, soy Isabel Cervera, soy artista visual mallorquina y vivo y trabajo en Barcelona. ¿Qué es para mí el edificio Freixas? Ha sido un lugar importante durante los últimos años. Llevo 8 años viniendo a trabajar casi de forma diaria al edificio Freixas. Ha sido el lugar donde me he profesionalizado como artista y es un lugar de encuentro. Yo diría con un encuentro conmigo misma. En cuanto al origen de mis obras, de mi trabajo, no sé bien cómo responderla, porque creo que es mi vida, mi día a día, mi entorno. Al final es de dónde surgen los proyectos, es como en un diálogo constante con trabajo diario y con todo lo que llevo haciendo, viendo, viviendo a lo largo de toda mi existencia. Así que al final el origen sería este, resumiéndolo mucho. En referencia a los materiales que utilizo en mi trabajo, es un tema importante. De hecho, me interesa mucho el material. Suelen ser materiales cercanos a mi entorno y que no relacionaríamos de una forma directa con el ámbito artístico. Están más vinculados al mundo de la oficina o escolar. Desde lápices de colores, rotuladores, bolis, con documentos triturados, por ejemplo, he trabajado mucho, o en uno de mis últimos proyectos, de perímetro seguridad, mezclo material tradicional como puede ser el hilo de algodón con la cinta plástica de baliza, que es un material industrial. Esta mezcla o este diálogo también me interesa bastante y al final son, lo que comentaba antes, materiales próximos o que me encuentro dentro de mi vida o de mi entorno. En cuanto a mis referentes, dentro del ámbito artístico, ahora pensaría en Ani Albert, Teresa Lanceta o Grau Garriga. Todos los que te estoy hablando justamente tienen una vinculación con el textil, pero luego creo que tengo muchos otros referentes como más cercanos dentro de mi ámbito diario. Te podría hablar, por ejemplo, dentro del contexto familiar. Últimamente tengo como un gran referente a mis abuelos o mi abuelo paterno. Tengo muy en mente una frase que él me dijo, no la voy a decir con las mismas palabras probablemente, pero era como que en esta vida es importante tener alguna cosa que hacer, ¿no? Esta cosa de vincular tu existencia al hacer, a la acción.